Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en La Silla Rota. Hoy trataremos un tema de lo más interesante, que es la reforma política del Distrito Federal. Hoy se habla de reforma, la reforma laboral, la reforma educativa en muchos aspectos, pero la Ciudad de México, que es una de las ciudades más importantes en el mundo, tiene todavía pendientes en su administración, en su desarrollo metropolitano y en las diferentes esferas, y por eso vamos a platicar hoy. Me acompañan 3 senadoras de la República: Mariana Gómez del Campo, del PAN. ¿Qué tal, buenas Felipe? Noches. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Gracias. La senadora Ana Lilia Herrera, del PRI. Buenas noches, Felipe. Buenas noches a todos. Y la senadora Alejandra Barrales, del PRD. Buenas noches, saludos al auditorio. Bienvenidas. Y bueno, me gustaría primero, ustedes que conocen ampliamente el tema, que pudiéramos poner sobre la mesa cuáles dirían ustedes que son los temas más urgentes, más necesarios de resolver en la ciudad en el marco de la reforma política. Bueno, primero yo creo que estamos en un muy buen momento en el Senado de la República. Hay voluntad política por parte de todas las fuerzas políticas para poder impulsar una reforma política para la ciudad. Del 2001 a la fecha, Felipe, se han presentado alrededor de 23 iniciativas de ley. Desafortunadamente, pues no se ha podido aprobar esta reforma política, que me parece crucial que podamos discutir si sí o no a una constitución, si sí o no Estado 32, sí, Estado 32 con municipios, ¿no? Como ocurre en el resto del país, pero yo creo que lo más importante es que en el Distrito Federal no podemos seguir pensando que a los capitalinos se les trate como ciudadanos de segunda, a diferencia de lo que ocurre en otros estados de la República, y que además sean otros estados de la República los que decidan, los que definan con respecto a la Ciudad de México. ¿Ciudadanos de segunda en el Distrito Federal, senadora? Esta es una pregunta que nos hacemos en los estados. La reforma del Distrito Federal tiene que ser una reforma que sirva a la gente, que sirva sin duda a los capitalinos, que piense que esta es la sede de los poderes de la Unión, y tendrá que ser una reforma pues que vaya mucho a pensar en el tema de los dineros. Yo diría la postura del PRI es sí, qué bueno que pueda haber una constitución, ¿para qué la queremos? ¿No? Esa sería la pregunta, y yo creo que hay deudas democráticas básicas en el Distrito Federal para con los capitalinos. Por ejemplo, el tema de las delegaciones. Hay falta de atribuciones recaudatorias para las delegaciones, tienen presupuestos muy etiquetados, tienen poca capacidad de responder a las demandas locales, digamos con el presupuesto que les queda libre, y son el único ente de gobierno en todo el país que manejan el poder de manera unipersonal. Creo que hacen falta equilibrios democráticos, hacen falta definiciones, por ejemplo, en el tema de servicios públicos, y yo diría, si vamos a esos temas, bienvenida la reforma. Hay toda la voluntad, como coincido con Mariana, en el Congreso de la Unión, es parte de la agenda legislativa, no solo de esta legislatura, de anteriores legislaturas, y está en el Pacto por México también. Bien. Senadora Barrales, los pendientes. Bueno, por fortuna los temas que hay que resolver a través de la reforma política están muy identificados, pero sobre todo, algo que vale la pena destacar, están incluso compartidos por todas las fuerzas políticas en el Distrito Federal. La reforma ha sido un objetivo, un anhelo de 15 años a la fecha en esta ciudad. Y bueno, tenemos que pensar, por supuesto, en los temas económicos, el propio manejo de nuestras finanzas. Somos la única entidad que para poder hacer uso de nuestro presupuesto tenemos que esperar a que opinen los legisladores de Aguascalientes, de Jalisco, del Estado de México. Y bueno, pues todo el mundo lo sabe, ya cada que viene la revisión o la construcción del presupuesto, somos víctimas pues de un manejo político con el que se ha pretendido castigar a la ciudad. Por supuesto, los temas de seguridad son muy importantes. También somos la única entidad todavía que tenemos que preguntarle a otros estados y tenemos que preguntarle al presidente en turno sobre procuración, el procurador, sobre el encargado de la seguridad pública. Y bueno, son muchos los temas que nos siguen impactando en la ciudad. Pero lo más importante, como aquí ya se señaló, es que no hay una sola razón para que la entidad más informada, donde hay mayor participación y presencia política pues de los ciudadanos, sea la única entidad donde no podamos opinar y decidir por nosotros mismos. Por fortuna hay un documento que ha sido el mejor intento, lo más cercano pues a la posibilidad de alcanzar esta reforma. Es un documento que construimos juntos, por cierto, coincidiendo en la legislatura con la senadora Gómez del Campo,
logramos un documento prácticamente unánime, donde están todas las fuerzas políticas de la ciudad, pero además el gobierno de la ciudad en turno, el Poder Judicial, órganos autónomos también respaldando este documento, pero por desgracia nos volvimos a encontrar pues con el mismo impedimento que fuerzas priistas, pensemos que del pasado, por fortuna hoy pareciera que hay otras condiciones, ojalá. Política. Así es, de nueva cuenta el tema se quedó guardado en la Comisión del Distrito Federal, que ha encabezado desde hace muchos años el PRI en el Senado, y que por fortuna hoy está en otra condición. Hace apenas todavía pocos años pues había regente de la ciudad, lo nombraba el presidente de la República, todavía hace no muchos años, a diferencia de otros estados de la República. ¿Ustedes pensarían que en las delegaciones debieran ser tipo ayuntamientos? Bueno, pues es una discusión que debemos de tener, pero bueno, antes de llegar a eso sí hay que pensar en cómo fortalecer a los jefes delegacionales, independientemente de si se tiene un ayuntamiento, si se tienen ayuntamientos en la ciudad, si se tienen cabildos, hay que pensar en cómo fortalecemos a los jefes delegacionales. Hoy, del total del presupuesto, si estamos hablando de poco más de 140,000 millones de pesos para la ciudad, solamente el 17% va para las delegaciones políticas. Entonces, el trabajo político que puede hacer un delegado con tan pocos recursos es sumamente complicado. Por eso está la mayoría del recurso, bueno, pues desafortunadamente centralizado en el gobierno del Distrito Federal como tal. Hay que encontrar, Felipe, los mecanismos para fortalecer a los delegados, hay que encontrar también los mecanismos y hacer lo necesario para dividir delegaciones tan grandes como la Gustavo Amadero, la delegación Álvaro Obregón, la delegación Iztapalapa, que es muy complicado que un delegado pueda atender a tal cantidad de habitantes. Claro. Senadora. Coincido, creo que uno de los temas fundamentales es un marcado centralismo. Hace rato no respondí a tu pregunta, Felipe. En los estados también nos preguntamos si somos ciudadanos de segunda. En el Estado de México el 50% del presupuesto se destina a pagar la nómina del magisterio. En estados como Michoacán el problema es mucho mayor porque asciende arriba del 70%. Entonces creo que habrá que encontrar un equilibrio, que esto pasa efectivamente también por hacer números, por hacer cuentas, por buscar un trato equitativo para todos somos mexicanos, tan mexicanos los que viven en el Distrito Federal como los que viven en Chiapas o en Baja California. Y me parece que otra definición muy importante, si queremos que esta reforma le sirva a la gente, la reforma del Distrito Federal le sirva a la gente, es que definamos quién brinda los servicios públicos. De pronto yo me encuentro a muchos capitalinos, pues somos la colindancia, el Estado de México abraza geográficamente a la capital del país, y me encuentro mucha gente que dice, oiga, pues no sé, le toco la puerta al jefe delegacional y no sabe, le toco la puerta al gobierno central y no encuentro respuesta. Entonces creo que esa definición es muy sana. Yo estoy, por supuesto, a favor de esta reforma que permita a las autoridades tener un mayor control y una mayor claridad en sus funciones. Senadora. Bueno, es precisamente parte del debate que tenemos que dar y que sin duda sabemos que los capitalinos están listos, están en las mejores condiciones para opinar sobre la forma en la que nos queremos organizar. Lo que queremos es que se nos permita, como lo hacen el resto de los estados, decidir a qué manera, hablando administrativa, pero también a qué valores le vamos a dar prioridad como sociedad. Una constitución finalmente es eso, el conjunto de valores que comparte una sociedad, y queremos también decidir sobre nuestra propia administración. Ahí es donde ha estado el debate, si las delegaciones debieran o no tener mayor autonomía en esto. Vemos positivo que haya esa fortaleza para los delegados, pero no podemos pensar, y lo digo de manera respetuosa, que el Distrito Federal se puede manejar como otra entidad. Claro. Aquí no podemos llegar a la delegación Miguel Hidalgo, atravesarla, y siquiera saber en qué momento ya la atravesaste, y que sean otros servicios de agua, sea otros servicios de limpia, sean otros aparatos los que te estén otorgando esas prestaciones. Vamos a las definiciones por cada uno de los partidos regresando del corte. Claro.